Vamos a hablar en esta ocasión acerca del sistema inmunológico y de los 5 pilares de la salud. Pero para poder hablar de cómo mejorar el sistema inmunológico es importante que lo entendamos. Así que con un lenguaje muy sencillo voy a hablar acerca de las funciones, en qué consiste y los procesos que utiliza nuestro organismo para defendernos acerca de las agresiones internas y externas. En primer lugar, quiero definir las funciones del sistema inmunológico. Es aquel que se encarga de defendernos en general, pero en primer lugar identifica y elimina las células defectuosas de nuestro organismo. Esto es muy importante de entender y lo voy a explicar más adelante. En segundo lugar, identifica lo propio de lo ajeno y en tercer lugar, defiende nuestro organismo contra virus, parásitos, bacterias y hongos, en general contra todo tipo de microorganismos que vienen de fuera o que tenemos dentro. Así que eso de identificar y eliminar las células defectuosas es la principal función del sistema inmunológico. Nosotros cada día producimos muchísimas células, muchísimas, están en constante cambio. Unas nacen y otras van muriendo. Sin embargo, algunas, dentro de tantas y tantas que nacen, pueden llegar a degenerarse, a alterarse, a mutar, a cambiar. Esto puede llegar a convertirse en un gran problema si nuestro sistema inmune no es capaz de detectar estas células que cambian a tiempo, las detecta y las elimina. Si no controlamos esta producción, pues esto se puede convertir en un verdadero problema llamado cáncer. Así que tenemos que tener un sistema inmunológico muy bien en condiciones, en primer lugar, para evitar que cualquiera de estos días podamos desarrollar esta enfermedad a la que se le tiene tanto miedo, que se conoce como cáncer. Lo primero para gestionar esto es tener nuestro sistema inmunológico en condiciones y su principal función es identificar y eliminar esas células defectuosas. En segundo lugar, y no menos importante, también identifica lo propio del ajeno. Y esto parece una tontería, parece obvio, pero no es tan así. En algunas ocasiones, nuestro sistema inmunológico no es capaz de diferenciar muy bien qué cosas vienen de fuera o es un parásito o un virus y hay que eliminar y cuáles cosas son propias de mi organismo. En estas ocasiones, cuando hay esas dificultades de entendimiento del sistema inmunológico, desarrollamos enfermedades llamadas autoinmunes, cuando nuestro cuerpo confunde, por ejemplo, una parte de las articulaciones, el cartílago articular o la zona periarticular, como si fuera un cuerpo extraño, algo que viene de fuera, algo que hay que eliminar, y entonces se produce una artritis reumatoidea. Así como el ejemplo de la artritis, hay muchas enfermedades de tipo inmunológico que nos afectan a diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, problemas en el tiroides, enfermedades en el intestino, enfermedades sistémicas de otra índole. Pues todo esto es producido porque nuestros sistemas de defensa no identifican con claridad lo que tienen que eliminar y atacan a nuestro propio organismo. Esto es una condición muy importante para nuestra salud. ¿Y cómo hacemos para que nuestro sistema inmunológico reconozca lo propio de lo ajeno? Bueno, pues lo iremos desglosando en la medida que vamos avanzando en este curso y en las siguientes presentaciones de los otros cursos, porque allí hablaremos de cómo hacer para estar en las mejores condiciones posibles de salud y facilitar el funcionamiento del sistema inmune. Evidentemente, hoy vamos a ir hablando acerca de esto un poco más. La tercera función del sistema inmunológico es defendernos contra las cosas que vienen de fuera. En términos generales, los microorganismos con los cuales convivimos pueden llegar a infectarnos, pueden llegar a producirnos una enfermedad, pero no se nos debe olvidar que nosotros convivimos, tenemos dentro, alrededor, en el ambiente, en nuestra piel, en nuestro intestino, millones y millones y millones de bacterias.
de virus, de parásitos, convivimos con ellos. Eso no significa que estamos enfermos, significa que tenemos una convivencia que puede ser una convivencia que incluso nos nutra. Ya lo veremos, quienes hagan el curso de la nutrición, pues verán la importancia de la flora bacteriana, por ejemplo, en la producción de ciertas vitaminas. Así que no es que cualquier bacteria tengamos que identificarla y matarla inmediatamente y sacarla de nuestro organismo. No, hay algunas con las que convivimos y de hecho necesitamos a muchas de ellas para cumplir el resto de nuestras funciones. Bueno, pero ¿cómo llegamos nosotros, cómo nuestro sistema inmunológico llega a defendernos? Pues tiene de manera muy sencilla, ¿no? Unos sistemas muy claros. Unas son las células. Bien, y entonces se llaman de diferentes maneras, linfocitos, monocitos, macrófagos, y cada una de ellas tiene unas funciones muy concretas y muy específicas, pero son células. En segundo lugar, sustancias, ya no células de la defensa, sino unas sustancias, como los llamados anticuerpos o inmunoglobulinas, que son lo mismo, un anticuerpo o una inmunoglobulina. Es una sustancia que tiene una función concreta de, por ejemplo, identificar o permitir que una célula mejore su rendimiento, su funcionamiento, pueda cumplir adecuadamente su función. Pero también, aparte de células y aparte de sustancias, tenemos un sistema de barreras, como la piel, las mucosas, el propio moco, los ácidos del estómago, en fin, un sinnúmero de barreras que son de tipo mecánico que hacen, que dificultan, que hacen que sea más difícil que virus, parásitos, hongos o bacterias nos colonicen, nos ataquen, nos enfermen. Entonces ya vamos con tres sistemas, las células, las sustancias y las barreras, pero también tenemos procesos que nos ayudan a defendernos, procesos como la fiebre o como la inflamación. Y quiero detenerme un poquito para hablar de la inflamación, porque la inflamación tiene unas funciones muy importantes a la hora de defendernos, se produce porque tiene una intención clara y concreta. Su objetivo es aumentar el flujo sanguíneo y por tanto favorecer la presencia de mayor cantidad de armas defensivas. Bien, así que cuando tenemos una inflamación tenemos que verificar el por qué la tenemos, pero también tenemos que saber que si estamos inflamados es porque nuestro organismo necesita tener allí mayor cantidad de armas defensivas. Y esta inflamación tiene cuatro signos clásicos: el calor, el rubor, el dolor y el edema. Bueno, pues cuando estamos inflamados, la temperatura de una zona, la temperatura local, aumenta y a esto se le llama calor, pero también al aumentar la temperatura cambia su color, se pone más rojo, más rosado y esto se llama rubor, pero también si yo la toco duele, entonces hay dolor. Y adicionalmente se inflama todo esto, se inflama la zona, es el edema. Estos son los cuatro signos de la inflamación. Los hemos definido muy por encima, muy fácilmente y hemos encontrado también que tienen una función muy concreta. Pasamos ahora a hablar un poco acerca de la fiebre, porque la fiebre es otro proceso importante como mecanismo de defensa de nuestro propio organismo hacia las agresiones. Es un gran aliado. Tenemos que perderle el miedo a la fiebre desde el cuidado y el respeto, y sobre todo en niños o en personas que tienen un estado de salud delicado, tenemos que estar ahí mucho más pendientes. Un proceso febril aislado puede ser muy interesante para el cuerpo. Bien, tener fiebre no es el enemigo, la fiebre no es el enemigo. Tenemos que entender que una pequeña elevación de la temperatura corporal ayuda a eliminar virus y bacterias y demás microorganismos de nuestro organismo, principalmente de virus. Entonces, si mi temperatura corporal es de 37 grados y en un momento dado mi organismo dice, es que porque tenemos una infección vamos a elevar la temperatura y nuestro centro de control de temperatura eleva la temperatura 1 o 2 grados a 38, a 39, lo primero que va a pasar es que gran parte de los virus mueran. La propia temperatura es un gran mecanismo de defensa. Eso sí, tenemos que tener cuidado.
es indispensable tener claro el proceso. Y en la mayoría de las ocasiones solamente se necesita reposo, hidratación y mucha observación. Es decir, si es un niño pequeño, estar ahí; si es una persona adulta en un estado delicado de salud, tiene que estar vigilado, cuidado. Tenemos que entender que con la temperatura alta, con la fiebre, también aceleramos un poco nuestros sistemas de respiración, y eso significa que podemos perder mucho líquido a través de la respiración y a través de la sudoración. Y entonces lo principal en la fiebre es mantener a la persona hidratada. Si es un niño, si es pequeño y no quiere comer, no necesitamos obligarlo a comer, pero sí tenemos que estar muy pendientes de la hidratación. Lo mismo en personas mayores o muy mayores. Hay que tener muchísimo cuidado con la hidratación. Reposo, observación, tranquilidad, vigilar y ya está. Eso es indispensable para el cuidado de la fiebre. En algunas ocasiones y en pocas, la fiebre aparece haciendo parte de procesos mucho más complejos, con enfermedades autoinmunes o en situaciones muy concretas y complejas. No es necesario que entremos a profundizar en ello. Realmente son, comparado con los episodios de fiebre, son muy poquitos, muy acotados, tienen condiciones muy especiales, pero en términos generales mi intención con esta información que les estoy dando es: 1, no le tengamos miedo a la fiebre; 2, es un sistema de defensa altamente eficaz, efectivo, es nuestro gran aliado; 3, hay que tener mucho cuidado de no deshidratarnos, mantener reposo, observación pendiente, pero no es absolutamente indispensable bajar la temperatura cuanto antes. En algunas ocasiones se recomienda. En muchas ocasiones es mucho mejor, facilita la curación, acorta los procesos cuando yo permito que mi fiebre permanezca durante un tiempo. Evidentemente, 2, 3 días con fiebre, necesitamos la valoración de un médico. Un día con fiebre, yo lo llevo bien, estoy con fiebre, me quedo en casa, pues genial, reposo, hidratación y reposo, y poco más. Va a ser altamente beneficioso. Hay otra cosa que les quiero contar. No solamente los virus son muy sensibles, lábiles es la palabra que se utiliza, a la temperatura alta. También las células cancerosas, las células defectuosas son muy sensibles a la elevación de temperatura. Entonces, ya que la principal función de mi sistema inmune es defenderme contra estas células que se dañan, que se alteran, que mutan, también tenemos que entender que como día a día estamos produciendo células defectuosas, el tener un poco de fiebre de vez en cuando, pues puede ayudar también para eliminar parte de estas células. Lo ideal es seguir unos controles, estar bien manejado por el médico, estar bien asesorado con los consejos médicos, no automedicarnos, entender que la fiebre puede ser algo muy beneficioso, pero que tiene que tener cuidado, ¿vale? No significa que cualquier proceso febril no le hagamos caso, permitamos que ello esté. No, con cuidado. Bien, con estos criterios podemos entender que puede ser nuestro gran aliado. Pero, ¿cómo hago yo para mejorar mi sistema inmunológico? El sistema inmune, en términos generales, se ve afectado por factores nutricionales, ambientales, biológicos, por hábitos y rutinas y por muchos otros que vamos a desglosar en los siguientes vídeos, ¿vale? Voy a describir gran parte de las cosas que nos enferman y, por tanto, esa gran parte de las cosas que afectan mi sistema inmunológico. Pero si yo identifico los factores y de manera individual me estoy dando cuenta cuáles son los que a mí en este momento me están afectando, eso permitirá resolver y mejorar el funcionamiento de mi sistema inmunológico. Lo que quiero decir es, primero observemos, entendamos cuáles son las causas posibles de lo que me está enfermando, identificando los factores. Ya solamente con cambiar eso voy a permitir que mi sistema inmunológico también se recobre, también mejore, esté en mejores condiciones. Adicionalmente, sí que puedo utilizar algunas cosas para mejorar su funcionamiento, los oligoelementos, es decir, esos nutrientes, esos minerales que tengo en mi organismo
en pequeñas cantidades, porque son muy conocidos el hierro y el calcio, por ejemplo. Bueno, pero el zinc, el cobre, el magnesio pueden ser fundamentales para que mi sistema inmunológico funcione adecuadamente. Y tengo que tenerlos, aunque en muy poquita cantidad, los tengo que tener en los rangos, en los límites establecidos como normales. Cuando yo entro en un proceso difícil que tiene que ver con mi sistema inmunológico y tomo un complemento de magnesio, me puede ayudar para que la función de mi sistema inmune esté mejor. Y el cobre, por ejemplo, es indispensable en algunos procesos, pero fundamental. Pero también existen complementos nutricionales o multivitamínicos, de los cuales podemos hacer uso, siempre ojalá bajo supervisión médica, porque tan malo es que nos falte como que nos sobre. Las carencias de nutrientes nos van a dar alteraciones, también a nivel del sistema inmunológico, pero el exceso de ciertos nutrientes nos puede traer algún tipo de problemas. Entonces, los multivitamínicos, bien, pero siempre bajo supervisión, por ciclos, siempre hay que descansar, evitar excedentes. También tenemos esos llamados nutrientes milagro y funcionan, sí, no como un verdadero milagro, porque con bayas de goji, con mangostán, con moringa, puse solamente estos ejemplos. Hay un montón de nutrientes de frutas o de componentes de la naturaleza que mejoran nuestro sistema inmunológico. Claro que sí, pero ellos solitos no van a hacer que yo tenga un sistema inmunológico en condiciones. Como por ejemplo los extractos de equinacia o de hongos. El shiitake, el maitake, el reishi son hongos que funcionan muy bien para potenciar el sistema inmunológico. Y si a ello le uno estos otros nutrientes como las bayas o el mangostán, pues genial. Pero tengo que gestionar mi estado general de salud, de bienestar, para que mi sistema inmunológico funcione adecuadamente. Entonces, darle micronutrientes, algunos multivitamínicos de forma ocasional, por ciclos, obtener, consumir con alguna frecuencia estos nutrientes milagros y adicionalmente podemos utilizar extractos ya sea de equinacia o de estos hongos que les acabo de decir y esto potenciará en términos generales el sistema inmunológico. Si yo aplico los cuidados para mantener en equilibrio los 5 pilares de la salud que propongo desde Ser Integral, que proponemos nosotros desde Ser Integral, pues así ya mejoro mi sistema inmunológico. Y entonces, ahora les cuento cuáles son esos 5 pilares. Pues siempre en mis charlas, en mis otros cursos de formación, hablo de las 5 cositas. Hay que comer bien, dormir bien, gestionar las emociones, hacer ejercicio y tener una pasión. Porque moviendo el cuerpo y agitando el corazón al menos 20 minutos todos los días, voy a hacer que una parte de mí aumente mi sistema inmunológico, pero gestionando, cuidando y valorando mis emociones, alejándome de personas y de ambientes tóxicos, practicando respiraciones para liberar y para relajar, entendiendo que una situación en concreto me puede estar afectando y poniéndole solución, pues eso va a hacer que otra parte de mí, el segundo pilar, pues esté firme. El tercero es comer en condiciones, más frutas, más verduras, legumbres, cereales integrales, muy variados y más cantidad de agua habitualmente. Agua con frecuencia. Tercer pilar, comer bien. Cuarto pilar, dormir, porque como ya veremos en el curso del sueño y el descanso, dormir es fundamental para recuperarnos. Y dormir no es 8 horas, es dormir las horas que yo tengo que dormir. Pueden ser 6, pueden ser 9, pueden ser 10. Cada uno tendrá unas necesidades concretas e individuales para dormir. Si yo tengo dificultades, pues empezar en primer lugar por eliminar las bebidas estimulantes, tener cuidado con la televisión, no utilizar la radio por la noche, y en fin, ya lo hablaremos en profundidad en el capítulo del sueño y el descanso, en el curso del sueño y el descanso. Y por último, nuestro quinto pilar, encuentra una pasión. Esto es fundamental.
El practicar ejercicio físico, el gestionar nuestras emociones y el tener una pasión van a hacer que nuestros niveles hormonales estén muy bien, esté nuestro organismo recargado. La pasión de leer, escribir, tallar, viajar, construir, dibujar, hará que yo me sienta muy bien conmigo mismo, mejora mi autoestima y por lo tanto eleva también mis niveles de las hormonas y de las endorfinas, hormonas de la felicidad y endorfinas que me dan placer y satisfacción. 5 cosas, 5 pilares. Con ellas mejoro mi sistema inmunológico. Una vez descrito el sistema inmune, las funciones del sistema inmune, qué tengo que hacer para mejorar mi sistema inmune, identificando los 5 pilares de la salud, ya completamos esta entrega, este vídeo. Vamos a continuar en los siguientes entendiendo cuáles son esas posibles causas de la enfermedad.